Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarse por aquí, como siempre, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Vamos a continuar con la segunda parte de esta historia de la búsqueda del Santo Grial, que es un libro medieval, ya lo habíamos comentado. Fue escrito por ahí en algún momento del siglo XIII, tampoco está bien fechado o datado el momento en el cual fue escrito. Simplemente, bueno, se adjudica que fue como que escrito o realizado en algún momento del siglo XIII. Aquí, como les había yo comentado en la primera parte, pues estamos viendo algunos personajes que ya habíamos visto en historias anteriores, como fue el Caballero de la Carreta. De hecho, bueno, el Caballero de la Carreta, pues no lo vieron, pues es una aventura, digamos, que tuvo Lanzarote o Lancelot del Lago. eh, una aventura en el sentido de pues, que nosotros entenderíamos de tener una aventura, pero también de una aventura que tiene con la reina Ginebra, que es con la esposa del rey Arturo, y que por lo tanto también aquí en esta historia de la búsqueda del Santo Grial, pues se le ve como un pecador precisamente por esta aventura que tiene él, y pues él está tratando de redimirse, ¿no? Para que continuar con su honor y con su labor para buscar el Santo Grial. También vamos a tener personajes como son Perceval, que es Perceval el Galés, si no mal recuerdo es su nombre completo, que es el que tenemos nosotros en la historia de El cuento del Santo Grial, del mismo autor, del Chrétien de Troyes, que bueno, él nos cuenta más o menos su historia desde que él estaba con su madre, digamos, en el campo. Bueno, se encuentran unos caballeros, o se lo encuentran a él, unos caballeros. Y pues se le llama la atención este asunto de la caballería y pues se va a la corte del rey Arturo y deja a su mamá y pues posteriormente se entera de que su madre falleció. De hecho, en esta segunda parte pues como que se retoma precisamente esa parte de la historia en la cual se entera qué fue lo que pasó con su mamá, pero sí se cambia totalmente la historia de cómo es que él se entera que su madre falleció. Pero bueno, el resultado es el mismo, ¿no? O sea, su madre falleció y es por el mismo motivo, ¿no? Que nos dieron en el cuento del Grial. Concuerda totalmente con el que vemos aquí en la búsqueda del Santo Grial. Entonces, como les comentaba, vamos a estar viendo varios personajes que ya conocemos, de los cuales pues ya más o menos sabemos su historia, hasta cierto punto su biografía, su linaje, cosas por el estilo. Y bueno, también vamos a estarnos tomando con nuevos personajes, como es en este caso el personaje de Galás, que bueno, igual y para nosotros no nos suena como muy conocido. Bueno, Galás, pues yo no recuerdo haberlo visto en la caricatura del Príncipe Valiente, que a lo mejor varios lo tenemos todavía como referencia, caricatura viejísima, pero que se estuvo también transmitiendo por ahí de los años 90. Pero bueno, que nosotros aquí no lo conocemos como Galás, sino que lo conocemos como Galahad o Galahad, así como, bueno, Artús, como también se le menciona en alguna de las lecturas, pues nosotros lo conocemos como Arturo, bueno, el mismo rey Arturo, o también como es el mismo caso de Lanzarote, pues nosotros no lo conocemos ahí un tanto como Lanzarote, sino más bien como Sir Lancelot. Entonces, pues tienen como que diferentes versiones de los nombres. Acuérdense que pues en la Edad Media se escribían las cosas, no había normas gramaticales. Entonces, pues las cosas se escribían como les sonaba, ¿no? O como Dios les daba a entender literalmente, ¿no? Entonces, por eso es que hay ciertas variaciones en los nombres. Y pues bueno, sin más preámbulo, nada más les dejo aquí también en la segunda parte. No hago como que mayor eh, explicación sobre el papel de las reliquias, porque eso, bueno, también ya lo expliqué en otro de los videos. Fue también en el cuento del Grial, si no mal recuerdo, en donde expliqué un poco más amplio cuál es el papel que tienen las reliquias dentro de esta cosmovisión cristiana medieval. Y bueno, precisamente es la importancia que tiene este Santo Grial por la cual pues lo están buscando, ¿no?
que bueno, aparte de que al parecer lo vamos a estar viendo aquí, tiene poderes taumaturgos, pues también tiene la posibilidad de alimentar a cualquier número de personas. Pues espero que lo disfruten. Continuamos con la segunda parte de la búsqueda del Santo Grial. Galás permaneció todo el día allí y le rindieron muchos honores. A la mañana siguiente llegó la noticia de que los 7 hermanos habían muerto, y Galás preguntó quién los había matado. Señor, le responde un criado, ayer cuando se alejaron de vos encontraron a Galván, a su hermano Geheriet y a Ivaín. Se atacaron los unos a los otros, y la desdicha cayó sobre los 7 hermanos. Galás se admira por este acontecimiento, pide sus armas, se las llevan, y cuando ya está armado, se va del castillo. Los criados le acompañan un buen trecho, hasta que les hace volver. Él toma su camino y cabalga totalmente solo. Aquí deja la historia de hablar de él y vuelve a Galván. Cuenta la historia que cuando Galván se separó de sus compañeros, cabalgó muchos días sin encontrar aventuras que merezcan ser narradas, hasta que llegó a la abadía donde Galás había tomado el escudo blanco con la cruz roja. Allí le contaron las aventuras que él había llevado a cabo. Al oír aquello, preguntó que hacia dónde había ido, y se lo dijeron. Se puso en camino tras él y cabalgó hasta que el destino lo llevó a donde Melián yacía enfermo. Cuando aquel reconoció a Galván, le dio nuevas de Galás, diciéndole que se había ido por la mañana. «Dios», dijo Galván, «qué desdichado soy. Soy el caballero más desgraciado del mundo, pues voy siguiendo a este otro caballero de cerca y no lo logro alcanzar. Si Dios quisiera que yo lo pudiese encontrar, no me apartaría nunca de él, porque él desea tanto mi acompañamiento como yo el suyo». Uno de los frailes que oyó estas palabras dijo a Galván: «Señor, vuestra mutua compañía no sería de ninguna manera conveniente, pues vos sois un servidor malo y desleal, y él es un caballero tal como debe ser». «Señor», dice Galván, «por lo que decís, me parece que me conocéis bien». «Os conozco mejor de lo que os imagináis», contesta el buen hombre. «Buen señor», dice Galván, «entonces me podréis decir, sin duda, y si os place, porque soy un malo y desleal servidor, como habéis dicho». «No os lo diré de ninguna manera», contesta aquel, «pero con el tiempo encontraréis quien os lo diga». Mientras hablaban así, entró un caballero armado con todas sus armas y bajó al patio. Los frailes corrieron a su encuentro para desarmarlo y lo acompañaron a la habitación donde estaba Galván. Después de desarmarlo, Galván lo vio y reconoció que era su hermano Geheriet. Corre a su encuentro con los brazos abiertos y se alegra mucho. Le pregunta si está sano y salvo, y aquel le contesta: «Sí, gracias a Dios». Aquella noche los frailes le sirvieron muy bien. Por la mañana, tan pronto como amaneció, oyeron misa completamente armados, pero sin los yelmos. Cuando ya estaban montados y preparados, se marcharon y fueron vagando hasta la hora de prima. Entonces, al mirar delante de ellos vieron a Ivaín, que cabalgaba completamente solo. Lo reconocieron perfectamente por las armas que llevaba. Le gritaron que parase. Él se vuelve al oír su nombre, se detiene y los reconoce por la voz. Aquellos le dan grandes muestras de alegría y le preguntan cómo le ha ido. Él responde que no ha hecho nada, pues no ha hallado ninguna aventura que le gustase. «Cabalguemos ahora todos juntos», dijo Geheriet, «hasta que Dios nos envíe una aventura». Los demás aceptan y penetran en el camino los 3 juntos. Cabalgan tanto que siguen hasta llegar al castillo de las doncellas el mismo día que había sido conquistado. Cuando los 7 hermanos vieron que los 3 compañeros dijeron: «Ataquémosles, así los mataremos, pues pertenecen a aquel por el que hemos sido desheredados. Son caballeros andantes». Van entonces contra los 3 compañeros y les gritan que tengan cuidado, pues han llegado a la muerte. Cuando oyen estas palabras, les dirigen las cabezas de los caballos. En el primer encuentro, 3 de los 7 hermanos murieron.
pues Galván mató a uno, y Vaín a otro, y Geheriet al tercero. Sacan las espadas y se atacan unos a otros. Los hermanos se defienden como pueden, pero no les va muy bien, porque estaban cansados y fatigados del gran combate y la gran pelea que habían sostenido ese mismo día con Galás. Los otros, que eran muy esforzados y buenos caballeros, los llevaban tan mal que los matan en poco tiempo. Los dejan sobre el lugar muertos y se van allí a donde la fortuna los guía. Pero no vuelven hacia el castillo de las doncellas, sino que toman el camino de la derecha, y por esto perdieron a Galás. A la hora de vísperas se separaron, y cada uno tomó su camino diferente. Galván cabalgó hasta llegar a una ermita y encontró al ermitaño en la capilla cantando las vísperas de Nuestra Señora. Descabalga y las oye. Después pide albergue por caridad y el ermitaño se lo concede con muy buena gana. Por la noche, el buen hombre preguntó a Galván de dónde era, y éste le dijo la verdad. Le dijo también en qué búsqueda estaba metido. Cuando el buen hombre se dio cuenta de que era Galván, le dijo: «Señor, si os parece bien, yo querría saber muchas cosas de vos». Comienza entonces a hablarle de la confesión y a sacarle muy buenos ejemplos del Evangelio. Le aconsejó que se confesase con él y que lo hiciera cuando pudiera. «Señor», dice Galván, «si quisierais explicarme unas palabras que oí anteayer, yo os diría todo sobre mi condición, pues me parecéis hombre de muy alta dignidad, y bien sé que soy sacerdote». El buen hombre le hace ver que le aconsejará tanto como pueda, y Galván lo mira, lo ve viejo y anciano y le parece tan digno que le entran ganas de confesarse con él. Le cuenta aquello de lo que se siente más culpable hacia nuestro Señor, y no olvida decirle las palabras que el otro buen hombre le había dicho. El anciano se enteró de que habían pasado 4 años sin que hubiera confesado, y entonces le dijo: «Señor, con razón fuisteis llamado mal servidor y desleal, pues cuando entrasteis en la orden de los caballeros, no se os metió en ella para que fueseis, a partir de entonces, siervo del enemigo, sino para que sirvieseis a nuestro Señor el Creador y defendierais la Santa Iglesia, dando a Dios el tesoro que os mande guardar, que es vuestra propia alma. Por eso se os hizo caballero y habéis empleado de mala manera la caballería. Habéis sido todo el tiempo servidor del enemigo. Habéis abandonado a vuestro Creador y habéis llevado la vida más sucia y peor que ningún caballero ha llevado nunca. En esto podéis apreciar que quien os llamó mal servidor y desleal os conocía bien. Ciertamente, si no fueseis tan pecador como sois, los 7 hermanos no habrían sido muertos por vos, sino que todavía estarían cumpliendo penitencia por la mala costumbre que habían mantenido durante tanto tiempo en el castillo de las doncellas, y se acordarían de Dios. No actuó así Galás, el buen caballero al que vais buscando, pues los venció sin matarlos, y tuvo sentido el que los 7 hermanos hubieran llevado esta costumbre al castillo y que retuvieran a todas las doncellas que venían de grado o a la gran fuerza a este país. «Ay, señor», dijo Galván, «explicadme el sentido para que yo lo sepa contar en la corte cuando vuelva a ella». «Con gusto lo haré», le contesta el anciano. «Por el castillo de las doncellas debéis entender el infierno, y por las doncellas, las buenas almas que desgraciadamente habían sido encerradas antes de la pasión de Jesucristo. Los 7 caballeros son los 7 pecados principales que reinaban entonces en el mundo, de manera que no había justicia, tan pronto como el alma salía del cuerpo, de donde quiera que fuera, de hombre bueno o de malvado, iba al infierno y se quedaba allí, encerrada del mismo modo que las doncellas. Cuando el Padre del Cielo vio que lo que él mismo había creado iba tan mal, envió a su Hijo a la tierra para liberar a las buenas doncellas, que son buenas almas. Lo mismo que envió a su Hijo, que vivía antes que el comienzo del mundo. Así envió a Galás, su fiel caballero y su leal servidor, para que despojara el castillo de las buenas doncellas, pues son tan buenas, puras y limpias como la flor de lis, que nunca siente el calor de la época,
Cuando Galván oyó estas palabras no supo qué contestar. El anciano le dijo: Galván, Galván, si quisieras dejar esta mala vida que has mantenido durante tanto tiempo, aún podrías agradar a nuestro Señor, pues la Escritura dice: nadie es tan pecador como para no conseguir la misericordia de nuestro Señor si la pide. Por eso, yo te aconsejaría que hicieras penitencia de lo que has hecho mal. Galván le respondió que no podría soportar la penitencia. El anciano lo dejó y no dijo nada más, pues veía que sus amonestaciones serían en vano. Por la mañana se fue Galván de ahí y anduvo hasta encontrar por aventura a Aglobán y Glifet, hijo de Don. Juntos cabalgaron 4 días sin encontrar aventuras que merezcan ser contadas. El quinto día se separaron y tomó cada uno su camino. La historia deja aquí de hablar de ellos y se vuelve a Galaz. Cuenta la historia que Galaz se fue del castillo de las doncellas, cabalgó hasta llegar al bosque, devastado. Un día se encontró con Lanzarote y con Perceval que cabalgaban juntos. Ellos no lo reconocieron, pues llevaba armas que no estaban acostumbrados a ver. Lanzarote le ataca primero y quebrando su lanza en medio del pecho, Galaz lo golpea con tanto vigor que lo derriba a él y deja a su caballo, pero sin hacerle ningún otro daño. Sacó entonces la espada, pues tenía la lanza rota, y hiere a Perceval con tanta fuerza que le rompe el yelmo y la cofia de hierro. Y si la espada no se le hubiera vuelto en una mano, lo hubiera matado sin dificultad. Pero no tiene la fuerza suficiente como para mantenerse en la silla, sino que va al suelo con tal golpe que no sabe si es de día o de noche. Aquel combate se realizó ante una ermita en la que había una anacoreta, que al ver a Galaz le dijo: «Id con Dios, y que Él os conduzca. Si os concedieran tanto bien como yo os conozco, ciertamente no habrían tenido la osadía de atacaros». Cuando Galaz oye estas palabras, le entra un gran miedo de que lo reconozcan. Pica su caballo con las espuelas y se va tan deprisa como puede el animal. Cuando aquellos se dan cuenta de que se va, cabalgan a toda prisa. Pero les resulta claro que no lo podrán alcanzar y se vuelven, tan dolientes y tan tristes, que querrían morir sin demora, pues odian mucho sus propias vidas, y entonces se meten en el bosque devastado. Así se quedó Lanzarote en el bosque devastado, doliente y triste por el caballero que ha perdido, y dice a Perceval: «¿Qué podremos hacer?». Perceval responde que no sabe cómo encontrar consuelo con su tristeza por no haber alcanzado al caballero. Y además, continúa Perceval, la noche nos ha sorprendido en un lugar de tal que no podremos salir nunca, más si la aventura no nos lanza fuera. Por eso creo que lo mejor es volver al camino, ya que si empezamos a desviarnos desde aquí, no creo que encontremos el sendero adecuado en mucho tiempo. Vos haced lo que os guste, pero yo creo que será mayor nuestro provecho si nos volvemos que si seguimos delante por aquí. Lanzarote dice de grado que no se volvería, sino que buscaría al que lleva el escudo blanco, pues no llevará a encontrarse bien hasta que no sepa quién es. «Pero podréis esperar sin dificultad», le dice Perceval, «a que llegue mañana. Entonces iremos los dos tras el caballero». Él le contesta que de ninguna forma, que Dios os salve, le dice Perceval, «pero yo hoy mismo volveré a la anacoreta, que dijo conocerlo muy bien». Así se separaron los compañeros. Perceval volvió a la anacoreta y Lanzarote cabalgó tras el caballero por el bosque de tal forma que no siguió ni camino ni sendero, sino que marchó según lo iba viendo la propia aventura. Y esto lo hizo muy mal porque no veía, ni de lejos ni de cerca, por dónde podría haber cogido el camino, ya que era la noche muy oscura. No obstante, cabalgó hasta una cruz de piedra que estaba en la separación de 2 caminos, en una landa desierta. Cuando estuvo cerca, mira la cruz y vi junto a ella un escalón de mármol en el que, al parecer, había unas letras escritas, pero era la noche tan oscura que no podía leerlas. Mira hacia la cruz
y ve una capilla muy vieja, hacia la que se dirige pensando encontrar gente en ella. Cuando estaba algo cerca, descabalga y ata su caballo a una encina. Se quita el escudo del cuello y lo cuelga al árbol. Después se acerca a la capilla y la encuentra solitaria y medio derruida. Entra dentro y halla en la entrada unas rejas de hierro que estaban tan juntas que no se podía pasar entre ellas. Mira a través de las rejas y ve dentro un altar que estaba adornado con mucha riqueza, con tela de seda y otras cosas, y ante él un gran candelabro de plata que sostenía 6 cirios encendidos, que daban una gran claridad. Al verlo siente ganas de entrar por saber qué se guarda allí, pues no pensaba que en un lugar tan extraño hubiera cosas tan hermosas como las que estaba viendo. Mira las rejas, y cuando se da cuenta de que no podía entrar, lo siente tanto que se aleja de la capilla y vuelve a su caballo llevándolo por el freno hasta la cruz. Después le quita la silla y el freno y lo deja pastar. Él se desata el yelmo y lo pone ante sí. Se quita la espada y se tumba sobre el escudo ante la cruz y se queda adormecido porque estaba cansado, pero no pudo olvidar al buen caballero del escudo blanco. Cuando llevaba un buen rato así, ve venir en una litera, llevada por 2 palafrenes, un caballero enfermo que se quejaba angustiosamente. Al llegar cerca de Lanzarote se detiene y lo mira sin decir ni una sola palabra, pues piensa que está dormido. Lanzarote no dice nada, pues estaba en tal situación que ni dormía profundamente ni velaba bien, sino que estaba en duermevela. El caballero de la litera se detuvo en la cruz y comenzó a quejarse con mucha pena diciendo: ¡Ay, Dios! ¿Era necesario este dolor? ¡Ay, Dios! ¿Cuándo vendrá el vaso santo, gracias al cual la fuerza de este dolor desaparecerá? ¡Ay, Dios! ¿Ha sufrido algún hombre tanto daño como yo soporto? Y todo por una mala acción tan pequeña. Durante un buen rato se queja así el caballero, afligiéndose ante Dios por sus males y sus dolores. Lanzarote no se mueve ni dice una palabra, pues está como entre la vida y la muerte y, sin embargo, lo ve perfectamente y entiende sus palabras. Cuando el caballero lleva ya un buen rato diciendo ante la cruz, Lanzarote se fija más y ve venir de la capilla el candelabro de plata que con los cirios había visto dentro. Contempla el candelabro que viene hacia la luz, pero no consigue ver a quién lo trae y se maravilla mucho, pues después ve venir sobre una mesa de plata el vaso santo que había visto en otro tiempo en casa del rey pescador, el mismo vaso que se llamaba Santo Grial. Tan pronto como el caballero enfermo lo vio venir, se dejó caer a la tierra de la altura en la que estaba y juntando las manos dijo: «Buen señor, os habéis hecho tan hermosos milagros en estas tierras y en otras con el santo vaso que veo venir. Padre, miradme por vuestra piedad, de tal forma que este mal que me aqueja se me vaya en breve y que yo pueda entrar en la búsqueda que ya han iniciado». Entonces se fue arrastrando con la fuerza de sus brazos hasta la escalera donde estaba puesta la mesa y el santo vaso. Se agarra a ella con las 2 manos y se estira hasta que consigue besar la mesa de plata y la toca con sus manos. Cuando hizo esto se siente completamente aliviado de sus males. Lanza una gran exclamación y dice: «¡Ay, Dios! ¡Estoy sano!». Y no tardó mucho en quedarse dormido. Cuando el vaso ya llevaba un rato allí, se volvió a ir el candelabro a la capilla y el vaso con él, de tal forma que Lanzarote no supo, ni en la ida ni a la vuelta, quién lo podía llevar. Y sin embargo, le ocurrió esto, o porque estaba muy cansado por los trabajos que había tenido, o por pecados que le habían sorprendido. Por eso, no se movió con la llegada del Santo Grial, ni su cara se afectó. Por este motivo, después en la búsqueda le dijeron muchas afrentas y le vinieron muchas desdichas en varios lugares.
Cuando el Santo Grial se alejó de la cruz y entró en la capilla, el caballero de la litera se enderezó sano y salvo y besó la cruz. Llegó entonces allí un escudero que traía unas armas muy hermosas y ricas. Llegó a donde estaba el caballero y le preguntó cómo le había ido. Por mi fe, dijo, estoy bien, gracias a Dios, quedé curado tan pronto como el Santo Grial me vino a visitar. Pero me parece maravilla que ese caballero, que ahí está dormido, no se despertará con su venida. Por mi fe, dice el escudero, ya será algún caballero que tiene pecados grandes, de los que no se ha confesado nunca y que es culpable ante nuestro Señor, y por eso no le ha agradado que viese este hermoso acontecimiento. Ciertamente, dice el caballero, quienquiera que sea, es un desdichado y bien creo que es alguno de los compañeros de la mesa redonda que han iniciado la búsqueda del Santo Grial. Señor, dice el escudero, os he traído vuestras armas, tomadlas cuando queráis. El caballero le responde que no necesita ninguna otra cosa. Se arma y toma las calzas de hierro y la loriga. El escudero se acerca a la espada de Lanzarote, se le da y también el yelmo. Después se acerca al caballo de Lanzarote, lo ensilla y le pone el freno. Cuando lo hubo aparejado, le dice a su señor: Señor, montad, pues no os falta ni buen caballo ni buena espada. Ciertamente, no os he conseguido nada que sea mejor empleado por vos que por este malvado caballero que aquí yace. La luna se había levantado bella y clara, pues ya era más de medianoche. El caballero pregunta al escudero si conoce la espada y le contesta que cree conocerla por la belleza que tiene. La saca de la vaina y la encuentra hermosa y envidiable. Cuando el caballero estuvo preparado y montado sobre el caballo de Lanzarote, dirigió la mano hacia la capilla, jurando que con la ayuda de Dios y de los santos, no dejará de vagar hasta saber cómo es el Santo Grial, que aparece en tantos lugares en el reino de Logres. ¿Quién lo llevó a Inglaterra y con qué motivo? A no ser que alguien sepa antes que él las verdaderas noticias. Así me ayude Dios, dice el criado. Habéis dicho bastante. Que Dios os conceda como honor el partir en esta búsqueda y que os sirva para salvación del alma, pues ciertamente no la podréis mantener durante mucho tiempo sin peligro de muerte. Si yo morir en ella, dice el caballero, será más por mi honor que por mi vergüenza, pues esta búsqueda no debe nadie echarse para atrás, ni por la muerte ni por la vida. Entonces se aleja de la cruz con su escudero, llevándose las armas de Lanzarote, y cabalga siguiendo la aventura. Después de haberse alejado más de media legua de ahí, Lanzarote se levantó de donde estaba como el que hubiera despertado de un sueño profundo. Se pone a reflexionar sobre lo que ha visto y ha sido sueño o realidad, pues no sabe si ha visto al Santo Grial o si lo ha soñado. Y entonces se endereza y ve el candelabro ante el altar, pero no ve nada de lo que más le gustaría ver. Y si fuera posible, quisiera saber noticias ciertas del Santo Grial. Cuando Lanzarote hubo mirado un gran rato sobre las rejas para saber si vería alguna cosa de las que mucho deseaba, oyó una voz que decía: Lanzarote, más duro que la piedra, más amargo que la madera, más inútil y más vano que la higuera. ¿Cómo has sido tan atrevido que osaste entrar en el lugar donde viste el Santo Grial? Vete de aquí, pues este lugar ha sido infectado con tu entrada. Al oír estas palabras, se siente tan dolido que no sabe qué hacer. Se aleja de allí suspirando de corazón y llorando de los ojos. Maldecía la hora en que nació, pues sabe que ha llegado el punto en que ya no tendrá nunca más honor, pues no ha logrado saber la verdad del Santo Grial, y no ha olvidado las 3 palabras con las que le han llamado, y no las olvidará mientras viva y no estará a gusto hasta saber por qué fue llamado así. Cuando llega a la cruz no encuentra ni su yelmo, ni su espada, ni su caballo. Se da cuenta entonces que ha visto la verdad y comienza un llanto grande y admirable, en el que se llama desdichado, doliente,
y dice: ¡ay, Dios! Me han perdido mis pecados y mi mala vida. Bien veo que mi desgracia me ha confundido más que ninguna otra cosa, pues cuando yo debía reparar mis faltas, entonces me destruyó el enemigo, que me ha quitado la vista, de forma que no pude ver nada relacionado con Dios. Y debe admirar que yo no pueda ver claro, pues desde que fui el primer caballero, no hubo momento en que no estuviera cubierto por las tinieblas del pecado mortal, ya que siempre he vivido en la lujuria y en la villanía de este mundo. De este modo, Lanzarote se desprecia a sí mismo y se humilla en grado sumo, y le dura el duelo toda la noche. Cuando amaneció, el día bello y claro, los pajarillos empezaron a cantar en medio del bosque. El sol empezó a brillar entre los árboles y vio el hermoso tiempo y oyó el canto de los pájaros, con los que se había alegrado muchas veces. Entonces se encontró desprovisto de todas las cosas, de sus armas y de su caballo, y se da cuenta de que nuestro Señor estaba entristecido por él. Piensa que no podrá llegar nunca a un lugar donde nada del mundo le pueda devolver su alegría, pues allí donde pensaba encontrar alegría y todos los honores de la tierra, allí ha fracasado, en las aventuras del Santo Grial, y esto es cosa que le aflige mucho. Después de haberse quejado, lamentado y apenado un buen rato por su desdicha, se aleja de la cruz y entra en un bosque a pie, sin yelmo, sin espada y sin escudo. No vuelve a la capilla donde oyó las 3 maravillosas frases, sino que se marcha por el sendero, hasta llegar a la hora de prima a un lugar donde hay una ermita cuyo ermitaño iba a comenzar la misa y estaba ya preparado con las armas de la Santa Iglesia. Entra en la capilla, cabizbajo y meditabundo, y tan dolido como no podía estarlo más. Se arrodilla en medio de la cancela y golpea su pecho pidiendo perdón a nuestro Señor por las malas obras que ha hecho en este siglo. Escuchó la misa que el buen hombre cantaba con sus clérigos. Después que lo hubo cantado, cuando el ermitaño se había quitado las armas de nuestro Señor, Lanzarote lo llamó y lo llevó aparte rogándole por Dios que le salvara. El buen hombre le pregunta de dónde es. Él le responde que es de la casa del rey Arturo y caballero de la mesa redonda. El anciano le pregunta: ¿de qué queréis consejo? ¿Es confesión? Señor, sí, le contesta. Que sea por nuestro Señor, responde el buen hombre. Lo lleva entonces ante el altar y se sientan juntos. Le pregunta el ermitaño cómo se llama, y le responde que se llama Lanzarote del Lago, que fue hijo del rey Ban y Benoic. Cuando el anciano oyó que era Lanzarote del Lago, el hombre del que se decía lo mejor se asombra al verlo y hacer un duelo tan grande, y le dice: Señor, debéis dar a Dios una recompensa muy grande porque os ha hecho tan hermoso y tan valiente que no conocemos a nadie en el mundo de vuestra belleza ni de un valor semejante. Él os ha dado el juicio y la memoria que tenéis. Por su amor podéis hacer buenas obras de tal forma que el diablo no tendrá ningún provecho de los muchos dones que el Señor os ha dado. Servidle con todo vuestro poder y cumplid sus mandamientos. No les sirváis con los dones que hizo a su enemigo mortal, es decir, al diablo. Pues, ya que Dios ha sido más generoso con vos que con ningún otro, si perdiera algo en vos, mereceríais gran humillación. ¿No me pareceis el mal criado del que se habla en el Evangelio y del que un evangelista hace mención diciendo que un rico hombre concedió gran parte de su dinero a 3 criados para que se lo guardaran? Dio a uno un besante, a otros 2 y al tercero le dio 5. El que recibió 5 los multiplicó de tal forma que cuando volvió ante su señor a rendirle cuentas de sus ganancias, le dijo: Señor, tú me diste 5 besantes. He aquí los 5 y 5 más que yo os he ganado. Cuando el señor lo oyó, respondió: Ven, buen criado leal, yo te acojo con la compañía de mi séquito. Después fue el otro, que tenía 2 besantes, y dijo a su señor que había ganado otros 2.
El señor le respondió de la misma forma que había hecho con el primer criado. Pero el que había recibido uno solo lo había escondido en la tierra y se alejó del rostro de su señor sin atreverse a presentarse ante él. Y fue el mal criado, el falso simoniaco, el hipócrita de corazón, el que en el fuego del Espíritu Santo no entró jamás, y por eso no se puede calentar con el amor de nuestro Señor ni abrazar a los que Él anuncia la santa palabra. Pues tal como dice la Sagrada Escritura, el que no arde no quema. Es decir, si el fuego del Espíritu Santo no calienta al que cuenta la palabra del Evangelio, lo que él escucha no arderá ni se calentará. Os he contado esta parábola por los muchos dones que nuestro Señor os dio. Veo que Él os hizo más hermoso y mejor que ningún otro. Así me parece por las cosas que desde fuera se ven. Y así, a pesar de estos regalos que os hizo, sois su enemigo. Sabed que os aniquilará en muy poco tiempo, a no ser que en breve le deis las gracias en confesión verdadera, en arrepiento de corazón y en reparación de vuestra vida. Y en verdad os digo que si vos das las gracias de esa manera, el que es tan bondadoso y que ama tanto al verdadero arrepentimiento del pecador, cuanto más se ha caído, os levantará con más fuerza y con más vigor que el que tuvieseis en vuestra vida. Señor, dice Lanzarote, la semejanza que me habéis puesto aquí, de los 3 criados que habían recibido los besantes, me aflige bastante más que otra cosa. Sé bien que Jesucristo me ha dado desde mi infancia todas las buenas cualidades que cualquier hombre pudiera tener, y porque Él fue así de generoso, yo le he devuelto tan mal todo lo que me concedió. Sé bien que seré juzgado como el mal servidor y que guardo su besante en la tierra. Yo he servido toda la vida a su enemigo, aguerreándole con mi pecado. Me he metido en el camino ancho y llano al comienzo, que es el comienzo del pecado. El diablo me ha mostrado la dulzura y la miel, pero me ha mostrado las penas eternas que sufrirá el que permanezca en este camino. Cuando el buen hombre oyó estas palabras, comenzó a llorar diciendo a Lanzarote: Señor, sé bien que no ha permanecido nadie en ese camino, que vos decís que no haya muerto para la vida eterna. Pero lo mismo que el hombre equivoca alguna vez su camino cuando se queda dormido y retrocede tan pronto como se despierta, así sucede con el pecador cuando se duerme en el pecado mortal, saliéndose del camino correcto, y que vuelve a su camino, es decir, al Creador, y se dirige así al Santo Señor que todos los días le grita: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ve una cruz en la que está el símbolo de la Vera Cruz pintado. Se la muestra a Lanzarote y le dice: Señor, ¿veis esa cruz? Sí, le contesta. Sabed, le dice el buen hombre, que aquella figura ha extendido sus brazos para recibir a todos los pecadores, y vos y todos los demás que se la dirigen, y los llama a todos diciéndoles: Venid, venid. Y ya que Él es tan bondadoso, que siempre está dispuesto a recibir a los que hacia Él se vuelven, sabed que no os rechaza si vos os ofrecéis a Él de tal forma como os digo, confesándoos por vuestra boca y arrepintiéndoos por vuestro corazón y reparando las faltas de vuestra vida. Decid ahora cómo sois y contadle vuestros actos ante mí, y os ayudaré socorriéndoos y aconsejándoos en todo lo que pueda. Lanzarote piensa un momento, como si no hubiera relación entre él y la reina, y jamás habría dicho nada si no os lo hubiera llevado a este término un consejo tan grande. Lanza un suspiro del fondo del corazón, pero está tan sumiso al pecado que no se atreve a pronunciar una palabra con su boca, y sin embargo, él las diría con gusto, pero más como cobarde que como atrevido. No puede. El ermitaño
le anima a que se arrepienta de su pecado y que lo abandone todo, pues sería afrentado si no hiciera lo que lo aconseja. Le promete la vida eterna por el arrepentimiento y el infierno para ocultarlo. Le dice tan buenas palabras y tantos ejemplos que Lanzarote empieza a decir: Señor, estoy muerto por el pecado de una dama mía a la que he amado durante toda mi vida, la reina Ginebra, la mujer del rey Arturo. Ella me ha dado oro y plata en abundancia y los ricos regalos que alguna vez yo he otorgado a los pobres caballeros. Es ella la que me ha puesto en el gran lujo y en la altura en la que yo estoy. Es por su amor por lo que yo he hecho los grandes hechos de armas de los que todo el mundo habla. Ella me ha hecho pasar de la pobreza a la riqueza y de la desdicha a todas las felicidades terrenas. Pero también sé que por este pecado nuestro Señor se ha enfadado mucho conmigo. Como tal, me demostró ayer por la noche. Entonces cuenta cómo ha visto el Santo Grial sin haberse movido hacia él ni por honra ni por amor a nuestro Señor. Cuando hubo contado al ermitaño todo lo suyo y de su vida, le ruega por Dios que lo absuelva. Ciertamente, Señor, vuestra absolución no os sirve si no prometéis a Dios que no volveréis a caer en este pecado. Pero si vos queréis limpiaros completamente, agradecérselo y arrepentíos de todo corazón. Yo pienso que nuestro Señor os volverá a llamar entre sus servidores y os hará abrir la puerta de los cielos, donde está preparada para la vida eterna a los que lleguen allí. Pero tal como estáis ahora, no os podría servir de nada la absolución, pues sería como aquel que hace construir sobre malos cimientos una torre fuerte y alta. Le sucederá que cuando haya construido un buen tramo, todo se le caerá. Así se perderá en vos nuestro esfuerzo, si vos no lo recibís de corazón y os ponéis a actuar. Sería la semilla la que se echa sobre la roca que los pájaros se la llevan y que no da ningún provecho. Señor, no haré nada que no me digáis, dice Lanzarote, si Dios me da vida para ello. Os pido que me prometéis que nunca más volveréis a ofender a vuestro Señor cometiendo pecados mortales con la reina ni con cualquier otra dama, y que no haréis nada que le pueda enfadar. Lanzarote lo jura, como leal caballero. Contadme ahora, le dice el ermitaño, cómo os han ido las aventuras del Santo Grial. Lanzarote le cuenta que cuando estaba en la capilla oyó una voz que le llamaba piedra, madera e higuera. Por Dios, continúa. Decidme el significado de estas tres cosas, pues no hay palabras que yo desee saber tanto como estas. Por eso os ruego que me lo digáis, pues sé bien que conocéis la verdad. Comienza entonces el anciano a pensar durante un buen rato, y cuando le habla le dice: ciertamente, Lanzarote, no me extraña que esas tres palabras os hayan sido dichas, pues habéis sido siempre de los hombres más maravillosos de este mundo, y por eso se os dicen más palabras admirables que a los demás. Y ya que deseáis saber la verdad, os lo diré con gusto. Escuchad. Me habéis contado que se os dijo, Lanzarote, más duro que piedra, más amargo que madera, más inútil y vano que la higuera. Vete de aquí. Debe considerarse asombroso que os llamara más duro que la piedra, pues la piedra es dura por su propia naturaleza y hay piedras más duras que otras. Las piedras en las que se encuentra dureza deben entenderse como el pecador que se ha adormecido y endurecido en su pecado, y su corazón está endurecido de tal forma que no puede ser ablandado ni por el fuego ni por el agua. No puede ser ablandado por el fuego, pues el fuego del Espíritu Santo no puede entrar en él ni encontrar lugar, porque su cuerpo está sucio por los distintos pecados que ha cometido de día en día. El agua no puede ablandarlo,
pues la palabra del Espíritu Santo, que es la dulce agua y la dulce lluvia, no puede ser recibida en su corazón, y nuestro Señor no se albergará en ningún lugar donde esté su enemigo, sino que antes quiere que el hostal donde descienda esté limpio y purificado de todos los vicios, de todas las inmundicias, y por esta intención es el pecador llamado piedra, por la gran dureza que nuestro Señor encuentra en él. Pero conviene ver por qué eres llamado más duro que piedra, es decir, cómo eres el más pecador entre todos los pecadores. Cuando dijo esto se puso a pensar y después le dice: te diré cómo eres el más pecador entre todos los pecadores. ¿Has oído de los 3 criados a los que el rico hombre dio los besantes para que los aumentaran y los multiplicasen? Los 2 que más habían recibido fueron criados buenos, leales, sabios y previsores. El otro, que había recibido menos, fue el criado falso y desleal. Mira ahora si tú podrías ser uno de los criados a los que nuestro Señor dio los 5 besantes para que los multiplicara. Creo que Él te dio aún muchos más. Y si se buscara ahora entre los caballeros de la tierra, creo que no se encontraría a nadie a quien nuestro Señor diera tanta gracia como te ha prestado a ti. Te dio belleza con colmo, te dio sentido, discreción de conocer el bien y el mal, te dio valor y atrevimiento, y además te dio la felicidad con tanta largueza que has conseguido superar todo lo que comenzaste. Todas estas cosas que te dio nuestro Señor para que fueras su caballero y su sirviente, y no te dio ninguna de estas cosas para que fueran perdidas por ti, sino para que fueran aumentadas y crecidas. Has sido tan mal criado, tan desleal, que se las has quitado y hasta servido a su enemigo, y todos los días has guerreado contra él. Has sido el mal jornalero que se separa de su señor tan pronto como ha recibido la soldada y se va a ayudar al enemigo. Así has hecho tú con nuestro Señor, pues tan pronto como te pagó, bella y ricamente, lo abandonaste para ir a servir a aquel que todos los días le guerrea. Y que yo sepa, no hubo ningún hombre que pagara tan bien como él te pagó a ti. Y por eso puedes ver bien hasta qué punto eres más duro que la piedra, el más pecador que nadie. Y si se quiere, se puede entender piedra en otro sentido, pues de la piedra vieron salir muchas gentes alguna dulzura en el desierto, más allá del Mar Rojo, donde el pueblo de Israel vivió tanto tiempo. Allí se vio bien que cuando el pueblo tenía necesidad de beber, pues todos estaban desolados, Moisés se acercó a una dura roca vieja y dijo, como si fuera una cosa que no pudiese suceder: ¿no podríamos sacar agua de esta roca? E inmediatamente salió agua de la roca, con tal abundancia que todo el pueblo tuvo para beber, y de este modo fue callado el tumulto y estancada la sed. Así se puede decir que de la piedra salió alguna vez dulzura, pero de ti no salió nunca nada, por lo que puedes ver sin dificultad que eres más duro que la piedra. Señor, dice Lanzarote, explicadme ahora por qué se me dijo que yo era más amargo que la madera. Te lo diré, le contesta el buen hombre. Escucha, ya te he mostrado cómo está en ti toda la dureza y dónde está albergada tanta dureza. No puede tener alojamiento ninguna dulzura, y no debemos pensar que quede sino amargura en ti. La amargura es tan grande como debería ser la dulzura. Por eso eres semejante a la madera muerta y podrida, en la que no hay ninguna dulzura, sino que solo queda amargura. Ya te he mostrado cómo eres más duro que la piedra, más amargo que la madera. La tercera cosa que hay que mostrar es cómo eres más inútil y más despreciable que la higuera. De la higuera de la que habla aquí, se hace mención en el Evangelio, en la parábola del día de Pascua florida, el día en que nuestro Señor llegó a la ciudad de Jerusalén sobre el asno, el día en que los hijos de los hebreos cantaban por su venida los dulces cantos de la Santa Iglesia y que cada año se recuerdan, ese día que se llama el Día de las Flores.
Ese día habló el alto Señor, el alto Maestro, el alto profeta de la ciudad de Jerusalén, a los que albergaban todo tipo de dureza, y después de haberse esforzado todo el día, se alejó de las palabras y no encontró en toda la ciudad quien lo quisiera albergar. Y por eso se fue de aquella ciudad, y cuando ya hubo salido se encontró en el camino una higuera, que estaba repleta de hojas y de ramas, pero no tenía ningún fruto. Nuestro Señor se acercó al árbol, y al verlo desprovisto de fruto, dijo enfadado la maldición del árbol que no tenía frutos. Mira ahora, si pudieras ser comparable y más inútil y vano de lo que fue la higuera. Cuando el alto Señor se acercó al árbol, encontró en él hojas de las que podía tomar todas las que quisiera. Pero cuando el santo grial vino a donde tú estabas, te encontró tan poco preparado que no halló en ti ni buen pensamiento ni buena voluntad, sino villanía, suciedad y deseo de lujuria. Eso fue lo que encontró en ti, y te vio completamente desprovisto de hojas y de flores, es decir, de todo tipo de buenas obras. Y por eso te dijeron las palabras que tú me has contado. Lanzarote, más duro que la piedra, más amargo que madera, más inútil y despreciable que la higuera. Vete de aquí. Ciertamente, Señor, dice Lanzarote, me habéis dicho cosas y me habéis demostrado abiertamente que con justicia he sido llamado piedra, madera e higuera, pues todas las cosas que me habíais dicho están albergadas en mí. Sin embargo, según lo que me habéis contado, todavía no he ido tan lejos como para no poder volver. Si quiero salvarme de recaer en pecado mortal, y prometo primero a Dios y después a vos, que no volveré a la vida que he llevado durante tanto tiempo, sino que guardaré castidad y mantendré mi cuerpo lo más limpio que pueda, pero no podré retenerme de seguir la orden de caballería y de realizar dichos de armas mientras esté sano y salvo, como ahora estoy. Cuando el anciano oyó estas palabras, se alegró mucho y dijo a Lanzarote, ciertamente, si abandonáis el pecado de la reina, os digo que en verdad nuestro Señor os armará aún y os enviará socorro mirándoos con compasión y os dará poder de llevar a cabo muchas cosas a las que no podéis llegar por culpa de vuestro pecado. Señor, le contesta Lanzarote, yo la abandono de tal forma que ya nunca más pecaré con ella ni con otra. Cuando el buen hombre lo oyó, le manda a hacer tal penitencia como él piensa que podrá hacerla. Lo absuelve y bendice, y le ruega que permanezca todo el día con él. Lanzarote le responde que a la fuerza está obligado a hacerlo, pues no tiene ni caballo sobre el que pueda montar, ni escudo, ni lanza, ni espada. En eso os ayudaré bien, le dice el ermitaño. Antes de mañana por la noche, pues cerca de aquí vive un hermano mío que es caballero que me enviará caballo, armas y todo lo que sea necesario tan pronto como se lo pida. Lanzarote responde que entonces permanecerá con gusto y el buen hombre se alegra y se pone contento. Así permaneció Lanzarote con el ermitaño que le aconsejaba hacer el bien, diciéndole tan buenas palabras que Lanzarote se arrepintió mucho de la vida que había llevado durante tanto tiempo, pues se daba cuenta de que si hubiera muerto, habría perdido el alma, y si hubiera sido alcanzado su cuerpo por casualidad, habría quedado malherido por la madera. Por eso se arrepiente del loco amor que tuvo hacia la reina y que ha mantenido durante mucho tiempo. Se lamenta, se encarnece y jura en su corazón que no volverá a recaer. Aquí deja la historia de hablar de él y vuelve a Perceval. Dice ahora la historia que cuando Perceval se alejó de Lanzarote, volvió a donde estaba la anacoreta que le había dado noticias sobre el caballero que se les había escapado. Al volver no logró encontrar ningún camino que le llevara a aquella parte. Sin embargo, se dirigió a donde creía que estaba. Cuando llegó a la capilla, tocó a la ventana de la anacoreta, que abrió como si no durmiera. Sacó la cabeza lo más que pudo y preguntó que quién era. Le contestó que era de la casa del rey Arturo y que se llamaba Perceval el Galés. Cuando aquella oye su nombre, se alegra mucho, pues le amaba sobremanera, y así
debía hacerlo como si fuera pariente suya. Llama a sus servidores y les ordena que abran la puerta al caballero que está afuera, que le den de comer si lo necesita y le sirvan en todo lo que puedan, pues es el hombre al que más ama del mundo. Cumplen sus órdenes. Se acerca a la puerta y la abren, recibiendo al caballero, al que desarman y le dan de comer. Él pregunta si podrá hablar aún en el día a la reclusa. Señor, le contestan, no, pero mañana después de misa, pensamos que podréis hablarle sin dificultad. Se conforma y se acuesta en una cama que le preparan. Durante toda la noche reposó como el que está cansado y fatigado. Por la mañana, cuando ya hubo amanecido, se levantó y oyó misa, que cantó un ermitaño de allí. Después de que se hubo armado, se acercó a la anacoreta y le dijo: Señora, por Dios, dadme noticia del caballero que pasó ayer por aquí, al que dijisteis que conocíais bien, pues necesito saber quién es. Cuando la dama oye estas palabras, le pregunta por qué lo busca. ¿Por qué?, le responde, no volveré a estar a gusto antes que lo haya vuelto a encontrar y haya luchado con él, pues me hizo tanto daño que no podré dejarlo sin afrenta. ¡Ay, Perceval! ¿Qué estáis diciendo? ¿Queréis combatir con él? ¿Deseáis morir igual que vuestros hermanos que han muerto y han sido matados por su ultraje? Si vos morís de esa manera, sería una calamidad grande y vuestro linaje se encontrará muy decaído. ¿Sabéis que perderíais si lucharais contra ese caballero? Os lo digo. Es cierto que la gran búsqueda del Santo Grial ha comenzado y que sois compañeros, según me parece, y que será llevada a cabo en breve, si Dios quiere, y resulta que vos buscáis un honor mucho más grande de lo que pensáis, con solo combatir como ese caballero. Pues bien sabemos que en este país y en otros muchos lugares habrá solo 3 preciados caballeros que tendrán sobre todos los demás el honor y el premio de la búsqueda. De ellos, 2 serán vírgenes y el tercero casto. De los 2 vírgenes, uno será el caballero al que vos buscáis, y vos seréis el otro. El tercero será Bohores de Gaunes. Estos 3 caballeros llevarán a término la búsqueda, y ya que Dios os ha concedido tal honor, sería una gran pena que, mientras, buscarais vos vuestra propia muerte. Bien la perseguiréis y combatís al que vais buscando, pues sin lugar a dudas, es mucho mejor caballero que vos y que cualquier hombre conocido. Señora, dice Perceval, me parece, según lo que me decís de mis hermanos, que sabéis bien quién soy yo. Lo sé, contesta, y bien lo debo saber, pues yo soy vuestra tía y vos mi sobrino. Y no lo dudéis, aunque me veáis en un pobre lugar, sabed que en verdad yo soy aquella que se llamaba antaño la reina de la tierra devastada, y me visteis en distinta situación de la que estoy ahora, pues yo era una de las damas más ricas del mundo. Sin embargo, aquella riqueza nunca me agradó tanto ni me gustó como esta pobreza en la que ahora estoy. Cuando Perceval oyó estas palabras, comenzó a llorar de la piedad que tuvo. Se acordó de cuando la conoció y entonces se sentó ante ella pidiéndole noticias de su madre y de sus parientes. ¿Cómo, sobrino? ¿No sabéis ninguna noticia de vuestra madre? Ciertamente, señora. No sé si está viva o muerta, pero muchas veces se me ha comunicado en sueños que ella debía quejarse más de mí que alabarme, pues casi la había maltratado. Cuando la dama oyó estas palabras le respondió, cabizbaja y meditabunda: ciertamente, habéis faltado a vuestra madre y no solo en sueños. Ella murió en cuanto os fuisteis a la corte del rey Arturo. Señora, ¿cómo fue eso? Por mi fe, vuestra madre se encontró tan apenada por vuestra marcha que el mismo día, tan pronto como se confesó, murió. Que Dios tenga compasión de su alma, pues ciertamente esto lo siento mucho. Pero,
Ya que ha ocurrido así, no queda más remedio que soportarlo, pues así terminaremos todos. Ciertamente no tuve más noticias, pero el caballero por el que pregunto, por Dios, ¿sabéis quién es? ¿Y si es que él vino a la corte con armas rojas? Sí, contesta, por mi cabeza, y fue con justicia. Os contaré qué sentido tenía. Bien sabéis que desde la llegada de Jesucristo hubo 3 mesas principales en el mundo. La primera fue la mesa de Jesucristo, donde los apóstoles comieron varias veces. Era la mesa que sostenía los cuerpos y las almas de la comida del cielo. En esa mesa se sentaron los hermanos que tenían una misma cosa en el cuerpo y en el alma. Y David el profeta dijo en su libro unas palabras maravillosas de ellos. Es una cosa muy buena cuando los hermanos viven juntos y con una misma voluntad y un solo objetivo. Gracias a los hermanos que se sentaron en esta mesa hubo paz, concordia y paciencia, y todas las buenas obras se pudieron ver en ellos. En esta mesa se estableció el Cordero sin mancha, y fue sacrificado para nuestra redención. Después de esta mesa, continúa, hubo otra semejante hecha en recuerdo de aquella. Era la mesa del Santo Grial, en la que se hicieron muchos milagros en otro tiempo, y que llegó a este país en tiempos de José de Arimatea, al comienzo de la cristiandad. Todos los nobles y los creyentes deberían tener presente este milagro en su memoria. Sucedió que José de Arimatea vino a esta tierra y con él mucha gente, tanta que podían ser 4,000, todos pobres. Cuando llegaron a este país se entristecieron mucho, pues tuvieron miedo de que les faltara comida, porque eran muy numerosos. Un día vagaban por un bosque donde no encontraron comida ni gente y estaban todos desconsolados, pues no conocían la tierra. Pasaron aquel día así y a la mañana siguiente buscaron alimentos por todas partes. Encontraron a una anciana que llevaba 12 panes al horno. Se los compraron y cuando quisieron repartirlos surgió entre ellos la ira y el mal talante, pues unos no se ponían de acuerdo con los otros. Esta situación fue anunciada a José, que se enfadó mucho cuando lo supo. Ordenó que le fueran llevados los panes y así lo hicieron. Cuando fueron ante él los que lo habían comprado y supo por la boca de estos que unos no querían ponerse de acuerdo con los otros, entonces ordenó a todo el pueblo que se sentaran como si estuvieran en la Santa Cena. Él despedazó los panes y los fue repartiendo, y puso a la cabecera el Santo Grial, con cuya venida los 12 panes bastaron, de forma que todo el pueblo, que eran fácilmente 4,000 personas, fueron alimentados y saciados de manera milagrosa. Cuando vieron esto, dieron gracias y alabaron a nuestro Señor porque les había socorrido de forma tan clara. En aquella mesa había un asiento donde Josofes, el hijo de José de Arimatea, debía sentarse, y el asiento estaba hecho de tal manera que en él solo pudiera sentarse su maestro y pastor, Josofanes, consagrado y bendecido por la mano de nuestro mismo Señor. Según cuenta la historia, y nombrado responsable. En aquel asiento lo había puesto nuestro Señor, y por eso no había nadie tan atrevido que osara sentarse en él. El sillón había sido hecho a semejanza del asiento de nuestro Señor, en el que se sentó el día de la cena, cuando estuvo entre sus apóstoles como pastor y como maestro, y del mismo modo que era Señor y Maestro entre sus apóstoles, Josofes debía guiar de manera semejante a todos aquellos que se sentaban en la mesa del Santo Grial. Debía ser su maestro y su señor. Pero sucedió que cuando llegaron a este país, después de vagar durante mucho tiempo por tierras extrañas, 2 hermanos que eran parientes de Josofes tuvieron envidia por él, porque nuestro Señor lo había elegido más alto que a ellos y lo había ensalzado. Hablaron en secreto y decidieron que no lo aceptarían como maestro,
pues ellos eran de tan alto linaje como él, y por lo tanto no se considerarían más sus discípulos, ni lo llamarían maestro. A la mañana siguiente, después de haber subido un gran trecho, se prepararon las mesas y quisieron sentar a Josofes en el asiento más alto. Pero los dos hermanos se opusieron, y uno de ellos se sentó allí a la vista de todos. Sucedió que la tierra se tragó al que se había sentado en el trono, y este milagro fue sabido inmediatamente por todo el país, y el asiento fue llamado asiento peligroso. Desde entonces no hubo nadie tan atrevido que se sentara en él, sino aquel a quien nuestro Señor había designado para ello. Después de esta mesa existió la mesa redonda, creada por consejo de Merlín, con un sentido muy claro, pues es llamada mesa redonda por la redondez del mundo y por el conjunto de los planetas y elementos del firmamento. En este conjunto debemos ver las estrellas y otras muchas cosas, por lo que se puede decir que la mesa redonda está condensado todo el mundo. Podéis ver que de todas las tierras en las que hay caballería, sea en tierra de cristianos o de paganos, vienen los caballeros a la mesa redonda. Y cuando Dios les da tal gloria que los hace compañeros, se consideran más felices que si hubieran ganado todo el mundo. Y bien se ve que por ser miembro de ella dejan a sus padres y a sus madres, a sus mujeres y a sus hijos. ¿Vos mismo habéis visto que sucede así? Pues desde que os separasteis de vuestra madre, se os nombró caballero de la mesa redonda. No tuvisteis voluntad para volver allí, y os sorprendió la dulzura y la fraternidad que reinaba entre los compañeros.